justamente pasando al tema de política y sociedad, creo que es importante, aunque no comparto mucho de sus tesis, volver a mencionar al politólogo Agustín Laje. Para él, en su libro negro de la nueva izquierda, que al menos yo soy muy crítico en algunas cosas, ¿no? Es el principal ideólogo y promotor acerca de lo que se llama, o el concepto, mejor dicho, de ideología de género, que actualmente está en boga en países de Latinoamérica, de Europa, que esto trae consigo la cuestión del aborto, el matrimonio homosexual, como diría quizás Márquez en el segundo capítulo, la homosexualización de la sociedad, etcétera, ¿no? ¿Usted considera que existe la llamada ideología de género? Personalmente, y aquí quizás podamos chocar un poco, ¿no? Yo considero que no por algunas cosas, y a usted lo escuché decir en la entrevista con Santiago Giraldo que sí, pero no escuché un fundamento, me gustaría escucharlo y quizás generar un tipo de plática respecto a este tema que es muy controversial. Bien, básicamente cuando tú tienes un término compuesto como ideología de género requieres una definición de estas instancias. Y hay debate filosófico sobre la definición del término ideología. Entonces, yo creo que la cuestión puede pasar un poco por ahí, porque hay distintas acepciones de ideología. Por ejemplo, la metodología de Laje o Márquez es tomar tal acepción de ideología, luego dicen que se cumple en esta cuestión del género, que hay un movimiento que está propugnando esto y por lo tanto que existe. Yo podría análogamente tomar algún diccionario, alguna enciclopedia, sacar una definición de ideología y decir, sí, en consecuencia esto lo aplico al género y existe. Pero eh, eso puede ser discutible en el sentido de que, bueno, va otra persona a otro diccionario, va a otra enciclopedia, va a otra fuente, o hay mucho debate filosófico sobre la definición de ideología. Así que, si nos vamos a una cuestión de discusión conceptual, gran parte de la discusión sobre si existe o no ideología de género, más que pasar por la cuestión del género, seamos conscientes que pasa por la cuestión de la definición de ideología, precisamente porque hay mucho debate filosófico, como sepa cualquiera que se ha metido a fondo en la epistemología. Y eso así nomás no se puede resolver de modo simplista. Entonces, más allá de, digamos, ponerme a luchar por el término, que no es un término que yo suelo usar, que no suelo propugnar, me parece un poco que simplifica. Yo suelo hablar sobre todo de posmodernidad o de posmodernismo. Y dentro del marco del posmodernismo, del relativismo, cuando eso lo aplicas a la identidad sexual de las personas, así como se dice que todas las verdades son relativas o que no hay una moral absoluta o que todas las religiones dan lo mismo, entonces análogamente toda esa lógica aplicada a la cuestión de la sexualidad o la identidad de las personas respecto a ese asunto es, bueno, cada uno crea su propia identidad, cada uno construye lo que es, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de movimiento y tendencia existe. Yo prefiero enmarcarlo dentro de la categoría de posmodernismo. Ya expliqué en la entrevista con Santiago Giraldo, como bien señalabas, que el término marxismo cultural no me parece para nada riguroso. Entonces yo diría eso. Yo creo que es claro que existe una realidad de relativismo moral y ontológico y epistémico aplicado a la cuestión de la sexualidad. Y eso me parece innegable. Que le llamemos o no ideología de género, pues yo creo que eso puede prestarse un poco más a debates conceptuales, pero la realidad de que existe tal tipo de tendencia, ideología, movimiento, etcétera, como queramos llamarle, es algo real. Yo me ceñiría más al término posmodernismo. Mm. Nótese que yo no suelo decir mucho el término ideología de género por mí mismo. Normalmente lo traen a colación mis entrevistadores o las personas con las que yo dialogo. Yo no repudio el término totalmente, por si acaso, pero tampoco es que lo abrace. Prefiero moverme en las categorías que he mencionado, más bien. Igualmente yo considero que no existe una ideología de género por la, ¿cómo llamarlo? Em, la ambigüedad del término. Me parece demasiado ambiguo el término ideología de género. En vez de eso, yo prefiero usar, y quizás ahí, aquí me dio un poco más de mi crux, el término del progresismo. Para mí, ese término personalmente es el que engloba más porque está más arraigado a la cuestión política en esta ocasión. Pero al final de cuentas, como usted menciona, más allá de los términos importa la realidad, ¿no? Que lo Ujú. llamemos de una u otra manera ya es algo secundario. Igual, Eh, igual coincido contigo en que si habría que hacer un ranking, me parece que el término progresismo es un poco más preciso, al menos para el uso, para fines de debate y argumentación, que ideología de género. Eso sí.
Sí, Y sí. personalmente yo me decanto un poco más por el término posmodernismo, pero puede ser un poco más por mis inclinaciones filosóficas más que políticas. Claro, al final, progresismo o dices de progresismo, del posmodernismo, ambos estamos, o ambos, mejor dicho, están encaminados a una sola causa, que es dar lo que se llama batalla cultural, ¿no? Y aquí Ujú. va la siguiente pregunta. ¿Usted considera que existe una llamada batalla cultural? Sí, la cultura es un campo. De hecho, acá voy a utilizar a un sociólogo que suelen citar los progresistas. Un sociólogo que tiene cosas muy interesantes, Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu habla de la teoría del hábitus. En la visión de Bourdieu, los seres humanos existimos en un campo de influencias que van configurando un modo de ser, un conjunto de predisposiciones en nosotros. Eso sería el hábitus. Pues bien, los individuos actuamos conforme a nuestras ideas y nuestras ideas son en gran parte moldeadas por el ambiente social en que nos movemos. Y las ideas en un contexto social e histórico no es más que la cultura. A lo que llamamos cultura es eso, el transcurrir de las ideas en el contexto social e histórico en su acepción más amplia. Entonces, al ser un campo implica batallas, lo que Bourdieu llama las relaciones de poder y los choques dentro de ese campo de fuerza. Y en consecuencia, sí, hay una batalla de ideas, aunque lamentablemente esa batalla de ideas no siempre se lleva con ideas, en términos de debate racional. La batalla de las ideas muchas veces funciona por la propaganda. Entonces, eso me lo he encontrado, para ser sincero, tanto en un lado como en el otro. En el lado que combate el progresismo y en el progresismo. En derechas e izquierda. Ellos funcionan más con los eslóganes y las propagandas que propiamente la argumentación rigurosa. Y los medios de comunicación, pues, nos suelen vender como grandes intelectuales a personas que en realidad no tienen una argumentación tan rigurosa, pero sirven para construir lo que Guy Debord llamaba la sociedad del espectáculo en su libro de tal título, de 1967, si mal no recuerdo. Entonces, yo me encuentro con esa circunstancia de que ciertamente hay una batalla cultural, pero esa batalla cultural no se libra tanto en el terreno de la argumentación. Se está librando en el terreno de los memes, de la propaganda, de los TikToks, de los títulos extrambóticos en videos de YouTube, de centrarse en ciertas personalidades más que en ciertos argumentos. Se habla más de acontecimientos que de ideas de fondo o propiamente una rigurosidad académica. Entonces, la batalla de las ideas se está dando por medio de armas que no son la argumentación. Claro que en mi caso yo procuro ceñirme al ámbito de la argumentación racional, lo cual implica que como no soy parte de la sociedad del espectáculo, entonces no voy a tener los espacios propios de la sociedad del espectáculo. Yo considero, y no sé si usted estará de acuerdo conmigo, que más que el término batalla cultural, aunque tengo que reconocer que no conozco tanto la obra que usted menciona que es de Bourdieu, más que batalla cultural, yo lo denominaría batalla ideológica o de las ideas, porque creo que el término cultura abarca demasiadas cosas, ¿no? Yo al menos considero la cultura como toda creación del ser humano o toda creación que el ser humano da en un determinado contexto sociohistórico. Entonces, si ponemos esa definición de cultura, prácticamente lo que creamos día a día, la modernidad, los edificios, los bienes, servicios, el mercado, el Estado, etcétera. O sea, todo vendría a ser parte de la cultura. Y en todo yo no creo, y yo no considero que en todo deba haber una batalla. Lo que sí considero que podría ser más preciso sería en un ámbito ideológico, ¿no? Ya sea de distintas aristas o dicotomías, Claro, liberalismo, solo que eso nos lleva a la dificultad de la discusión de la definición de ideología, que era lo claro. que hablábamos justo en respuesta a la cuestión anterior, ¿no? Por eso también no es del todo cómodo hablar de batalla ideológica. Hablar de batalla de las ideas se podría decir, pero eso podría llevar a pensar que la batalla se está dando en términos de contraste de ideas en una instancia mental. Y la verdad es que no, suele ser más una instancia emocional o de eslogan o de promoción o de colores, o de pañuelos, o de memes, o memes contra los memes, o cosas por el estilo. Yo En cuanto a considero, lo cultural, tienes razón en decir que lo cultural puede también tomarse en una sección más amplia en que podemos ver instancia de lo cultural, o sea, hasta esta taza podríamos tomarlo como una instancia cultural en el que está con cierto modo, cierto color, cierto icono, y hay todas unas significaciones que están implicadas ahí. Pero yo creo que ese es el término clave, las significaciones. Es decir,
todo cosa cultural, aunque sea una piedra con punta de una cultura antigua, o una pintura rupestre, o un microondas nuestro, que es un producto de nuestra cultura moderna tecnológica occidental, tiene ciertos presupuestos implícitos, ciertas significaciones. Y el debate puede estar sobre esas significaciones, sobre, por ejemplo, la forma en que se construyen los baños, la forma en que se construyen las casas, la forma en que se venden los productos. Por ponerte solo un ejemplo, en Europa, donde pues estas tendencias de las que estamos hablando, posmodernismo, progres y todo eso es muy fuerte, los supermercados denotan mucho individualismo. Hay muchos productos que se venden para consumo de un individuo, que en Latinoamérica, hoy en día o hace al menos algunos años, se vendían como de consumo para familias. El punto es que la noción de mercado ya no es tanto en Europa, que el mercado es un conjunto de familias. El mercado es un conjunto de individuos. O sea, porque ya las familias se están desestructurando y no son la instancia social la instancia central de construcción de la sociedad en el contexto europeo, por ejemplo. Entonces, hasta esos instrumentos de la cultura que son el supermercado, porque bajo la acepción amplia hasta un supermercado sería un ente de la cultura construida, denotan ciertas significaciones. Podríamos decir que hay una batalla de significaciones y nuevamente volvemos a la dificultad terminológica de enmarcar esto. Precisamente este ámbito progre o posmoderno se caracteriza por ser difícil de definir, porque no es sistemático, porque es múltiple y porque no tiene un solo discurso claro, sino que es una multiplicidad de discursos confusos. Entonces puedo decir que está muy clara la confusión. Claro, al final lo único claro es que estamos confundidos, podríamos decir eso. Entiendo, sí. Yo creo que es importante a veces definir los términos, ¿no? Porque en ocasiones, pero no siempre, porque sí, yo creo que los términos son como, no sé, un tipo de lámpara o luz que nos guía, ¿no? Imagínense si es que al final estamos discutiendo acerca de diversos hechos sin significados que más o menos estén específicos. Al final, todo sería una vaguedad y le estaríamos dando, propiamente dicho, el favor al progresismo o al posmodernismo en esta ocasión. Creo que es una buena analogía y desde ya te manifiesto, me está gustando esta entrevista, me siento contento, me siento cómodo de poder tener una interacción inteligente. Porque mira, ¿qué pasaría si nosotros nos quedamos discutiendo sobre la lámpara? Nos quedamos viendo la lámpara y solo discutimos sobre eso. Sería una tonto, entonces la mera discusión sobre conceptos no ayuda mucho. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa si decimos, no, no importa la precisión conceptual, simplemente importa caminar? Y nos ponemos a caminar en un sitio oscuro sin una lámpara. Sería una tontería también, ¿no? Entonces, claro, hay que buscar un equilibrio entre no perdernos en discusiones meramente terminológicas, sino reconocer que hay una realidad, pero al mismo tiempo reconocer que requerimos ciertos conceptos estructurantes para poder transcurrir mejor mentalmente por esa realidad. Se podría decir el famoso punto medio que hablaba, no, un punto medio no, justo medio, que hablaba Aristóteles. Podríamos decir que se trata de eso. Ahí está la Pero, virtud. y ahora, profesor Dante, pasando